Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Hoy mi grupo y yo vamos a exponer hacia la autonomía personal. En el grupo está Camilo, Andrea, Tracy, Yolanda y yo, Alexandra. Bueno, al final de la adolescencia se espera que las personas hayan resuelto las principales tareas para un futuro mejor. Por ejemplo, elegir una ocupación o adoptar una escala de valores y principios morales que guíen sus acciones. También pueden decidir sobre su sexualidad, etc. Lograr resolver estas tareas para la vida es un indicador que muestra que la persona ha estructurado una identidad positiva, en la que integra de manera coherente metas, creencias y valores con los que está comprometida. Un desarrollo personal orientado hacia un proyecto de vida futura le permitirá al adolescente plantearse distintas posibilidades y buscar información sobre cómo viven las personas a las que reconoce como modelos. Así podrá tomar decisiones que influirán positivamente en un futuro. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán qué es la autonomía. La autonomía es la capacidad que permite a las personas regular su propia conducta por normas que surgen de su propia reflexión ética. Es decir, que decide libre y conscientemente qué reglas de acción van a guiar su comportamiento. Vamos a la autoafirmación de la identidad personal. Se sabe que durante la adolescencia las personas van formando y reconociendo su identidad, o sea, van escala por escala, poco a poco. Un adolescente demuestra que tiene una identidad constituida y autoafirmada cuando se siente seguro de sí mismo, toma decisiones de manera autónoma. Vamos a la dimensión social de la identidad. En la actualidad, el concepto de identidad considera diferentes aspectos de la persona a nivel individual y social. Desde el punto de vista individual, la identidad es definida como el conjunto de características específicas que distinguen a la persona como un ser único. La identidad tiene, no obstante, una dimensión social. Según el psicólogo Henry Tajfel, la identidad social surge cuando la persona se reconoce como miembro de un grupo. Esta condición tiene significado emocional, ya que el saberse parte de una agrupación tiene un sentimiento de apoyo colectivo. Las personas construyen su identidad social a través de la adhesión a diversos grupos. Los ejemplos serían familia, amigos, escuela, círculos de trabajo, etc., en los que luego de afrontar los problemas y resolver tareas se establecen relaciones y desarrollan vínculos de solidaridad y compromiso. La identidad de los grupos influye en la identidad de sus integrantes y viceversa. El individuo determina al grupo, pues refuerza y activa en el individuo que se ve influenciado, en cuanto a la expresión de su identidad personal por el hecho de pertenecer a un solo grupo o a varios. Bueno, esta parte le tocaba a mi compañera Tracy, pero no pudo asistir por problemas personales. El estilo de relación entre los individuos y el grupo varían de acuerdo al grado de su compromiso. Estos experimentan los miembros. Cuando el compromiso es mínimo, claramente cada grupo define sus propios límites y determinan que está prohibido o permitido. Los sistemas de grupos. Existen tres sistemas que intervienen en el funcionamiento de los grupos. El primero es el sistema de personalidad. Este es el conjunto de características y cualidades personales del desarrollo psicológico, motivacional, estilos de aprendizaje, entre otros. Segundo, tenemos el sistema social. Es el conjunto único de normas, tradiciones, procedimientos, sistema de control y de dirección, y estos definen el funcionamiento de dicho grupo. De tercero tenemos el sistema cultural. Es el conjunto de creencias comunes y engloba una ética y una estética para luego dar una identidad al grupo. Seguimos. Acá tenemos la identidad comunitaria. Esta surge cuando el grupo cohesionado enfatiza la unión y solidaridad entre sus miembros, dará conciencia a la comunidad y reconocerán sus características como comunes. También la comunidad, a diferencia del individuo y el grupo, trasciende en el tiempo y en el espacio. Estos se reflejan en las costumbres, tradiciones de los pueblos. Un ejemplo es la identidad étnica. Esta se define así por la capacidad
de reconocerse a sí mismo como parte de un grupo étnico por el cual sienten orgullo y respeto. El reconocimiento a la acción. Tenemos las redes sociales de identidad. Los miembros de una red social comparten información personal. Estas se dan a conocer hoy en día. Tener una red social es fundamental para todo joven, la cual tiene dos consecuencias. Positivas se le llama así cuando ayuda a reconocer y asumir las referencias y los gustos y con ello centrar su identidad negativa. Su identidad. Y la negativa se ingresa información falsa personal para engañar a otros usuarios, además de confundir o dar inadecuado de lo que es o no es. Buenos días, profesor. A mí me ha tocado explicar la comunicación interpersonal. Nosotros somos seres sociales. Nosotros vamos a establecer relaciones para asegurar nuestra supervivencia y desarrollo. Entonces, la comunicación interpersonal es el proceso a través del cual vamos a intercambiar mensajes con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Entonces, nosotros vamos a conversar entre uno y otro con un objetivo, con la necesidad de que, digamos, yo voy a mandarle un mensaje de texto a fulano para pedirle una tarea. Ahora, hacer esta parte me llevó a plantearme la pregunta de si existen tipos de comunicación interpersonal. Y resulta que sí existen. Tenemos la comunicación verbal. Se realiza a través del uso del lenguaje, tanto escrito como oral. Entonces, es lo que estamos haciendo ahora. No estoy haciendo un lenguaje oral. La comunicación no verbal ocurre sin el uso de palabras, sino a través de canales diversificados, como mímica facial, miradas, gestos y posturas. En este caso, yo no voy a abrir la boca para hablar con ustedes. Yo, por ejemplo, un ejemplo de comunicación no verbal sería comunicación paraverbal. Se refiere a la última instancia de la voz, es decir, el tono y el volumen y el ritmo. También hace referencia a las pausas y otras expresiones sonoras, como la aclaración de la voz. A ver, ¿cómo podríamos decir esto, no? Por el tono de voz podrías interpretar de diferente manera lo que yo te digo. Si yo te digo, limpia tu cuarto de una manera suave, se va a interpretar de una manera. Si yo lo digo de voz alta, se va a interpretar de otra manera, como un grito o una orden. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Yo tengo acá unos ejemplos de lo que son tipos de comunicación. El primero es escribir un email o un mensaje de texto. Cuando escribimos un mensaje de texto, nos tratamos de comunicar de manera escrita. También es un ejemplo de comunicación interpersonal, porque estamos intercambiando información. Ahora, en la exposición de un proyecto de trabajo, como ahora, es una reunión formal entre personas en la que se produce un cambio de información. En este caso, la comunicación interpersonal es muy importante para transmitir lo que queremos correctamente. Ahora, para hacer una exposición de proyecto de trabajo, sí es muy importante, debido a que si no nos expresamos correctamente, no vamos a llegar a un buen trabajo de exposición. Siguiente, por favor. Ya. ¿Cuáles son los problemas de la comunicación interpersonal? Existen disturbios de la comunicación, también llamados ruidos. Actúan sobre los elementos de la comunicación interpersonal y pueden interrumpir este flujo, provocando una mala recepción del mensaje emitido. ¿Aquí no le ha pasado que en una llamada se escucha de diferente manera o se puede escuchar distorsionado? Eso puede pasar, y eso es uno de los disturbios en la comunicación, como los conocemos nosotros, ruidos. Siguiente, por favor. Ahora, también existen algunos aspectos que influyen en nuestra comunicación. Para establecer una buena comunicación es necesario desarrollar estos hábitos. Aquí tenemos el liderazgo, que es la fortaleza del equipo, con la relación a nivel de liderazgo. No se puede delegar a un líder responsabilidad absoluta en la construcción de un buen equipo. Cada persona influye con su propia presencia. Y un buen líder va a tratar de ejercer su labor de mediación en un conflicto. Un líder no va a ser el cual va a estar generando el problema. Nosotros, si es que elegimos un líder, el líder va a ayudar a que plantear la solución, va a lograr que se avance en el grupo. La actitud. La actitud, las palabras son importantes, pero el lenguaje también expresa la cual es la actitud en la persona. Si yo voy a estar en una forma defensiva a alguien que responde con asertividad, vamos a estar en un problema, ¿no? No, si yo vengo acá a exponer y les expongo de una manera, buenos días compañeros, ¿cómo están? No voy a lograr llegar a ustedes, no va a tener sentido la exposición. El canal es el intercambio de información que puede producirse a través de distintos medios. Por ejemplo, por el dispositivo celular, es el que usamos mayormente para intercambiar información mediante mensajes de textos, Facebook, Twitter, WhatsApp y todas las redes sociales que existen. Las emociones. La comunicación en trabajo en equipo hace referencia frecuente a aquellos que motivan el argumento de la interacción. Sin embargo, no podemos ignorar las emociones. El aspecto emocional y anímico también está presente en la comunicación. Entonces, si yo voy a venir con buen ánimo,
puede que haya un mejor avance, pero si también vengo de mal ánimo, puedo contagiarles a los demás el mal ánimo y no vamos a lograr un avance. Ahora le doy pase a mi compañero. Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy yo les voy a hablar sobre la influencia en el entorno. Identidad en la adolescencia. La identidad se construye a lo largo de nuestras vidas. La adolescencia es fundamental en este proceso, ya que es un proceso en el cual empezamos a sufrir cambios y empezamos a descubrir nuevos gustos y situaciones. Son años de cambios y de influencia de grupos, de pertenencia o de consumos culturales. Es una etapa de exploración y autoconocimiento. Es una etapa de vínculo con amigos, familia y compañeros. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el autoconocimiento? El autoconocimiento es ir descubriendo poco a poco nuestros gustos y nuestras aficiones. Influencia del entorno o de otras personas. Las personas son influenciadas por los grupos de pertenencia, es decir, los grupos de amistades con los que comparte gustos y consumos. El sociólogo Charles Cooley sostuvo que la creación de la identidad es apoyada por la imaginación de lo que los demás ven de nosotros. Por ejemplo, cuando vamos caminando por la calle y un joven nos mira, nosotros nos ponemos a pensar en qué es lo que estará pensando ese joven acerca de nosotros. Influencia de los medios en la sociedad. Tribus y comunidades adolescentes. Se identifican diferentes grupos de jóvenes característicos por su vestimenta, hábitos y símbolos. Se denominan tribus urbanas a los punks o los raperos. Estos diferentes grupos siguieron proliferando con diferentes nombres hasta el día de hoy. Por ejemplo, podemos ver en el colegio un claro ejemplo que son los K-popers o los grupos que escuchan reggaetón o diferentes grupos como estos. Siguiente. La influencia de los medios de comunicación. Durante la formación de la identidad de los adolescentes, estos adoptan conductas y formas de pensar. Suelen imitar o seguir los valores de la sociedad. ¿Qué valores implica la sociedad? Por ejemplo, la belleza y la vanidad. Los medios de comunicación tienen mucha influencia de forma positiva, ya que un joven al ver un deportista en la televisión o en las noticias empieza a despertar cierta afición hacia el deporte, o una joven que ve a una actriz muy famosa empieza a despertar ciertos intereses hacia ese rubro. Estos ídolos mediáticos influyen mucho en la identidad de los adolescentes cuando adoptan valores y actitudes. Pero en cierto punto no está bien idealizar tanto a estos ídolos, comúnmente llamados, ya que algunos pueden ser un poco problemáticos o empiezan a idealizar sus defectos, lo cual está muy mal. Identidad del adolescente frente a la realidad. A veces la identidad del adolescente frente a su realidad y la sociedad es un poco difícil, ya que ellos se sienten poco comprendidos y poco apoyados. Por esto mismo debemos brindarles todo el apoyo y la información necesaria. Durante la adolescencia se despierta el interés público o se refiere a lo que es común al conjunto de la sociedad. Por ejemplo, aquí empezamos con el despertar de los grupos ideológicos, los grupos de estudio o los grupos hacia el deporte. Bueno, ahora pasamos con las conclusiones. La primera sería que la autonomía personal aprendimos que es un concepto propio de disciplinas, así como la filosofía y la psicología. Tenemos la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. Siguiente compañero, por favor. Por mi parte, concluyo que la comunicación interpersonal es importante, debido a que hay nuevas maneras de relacionarnos y debemos aprovecharlas. No podemos seguir seguido a interactuar. Los mensajes deben ser enviados con la debida precaución con el fin de hacer las cosas más comprensibles. Mi conclusión es que la formación de la identidad en la adolescencia es bastante compleja y el entorno en sí debe darle una cierta prioridad a esta, ya que los adolescentes tienen que empezar a definir sus gustos y sus aficiones solos. Nadie puede obligarlos a nada, ni nadie puede imponerles algún tipo de gusto o de grupo. Listo. Muchas gracias, profesor, eso sería todo.